Hola Ana, me da mucho gusto tener un espacio contigo y pues quiero empezar la entrevista preguntándote ¿de dónde nace Comadre Luna y para qué nace Comadre Luna? Pues básicamente con la migración una pierde la comunidad de donde una es en su país de origen. Y al llegar aquí es como que una situación de aislamiento, ¿no? Entonces, poco a poco, así como va pasando el tiempo, una empieza a conocer gente, ¿no? Empieza a encontrar otras mujeres como una, ¿no? Y poco a poco como que esas redes se van tejiendo, poco a poco. O sea, yo ya llevo aquí como 10 años, este año hago 10 años y digamos que en este tiempo, ¿no? He ido conociendo otras mujeres y cuando nos reuníamos hablábamos de que nos hacían falta espacios para hacer comunidad entre mujeres, para poder compartir como las dificultades, pero también como que los apapachos, ¿no? Y los cuidados que pues que una tiene cuando está en su comunidad, ¿no? Entonces, Comadre Luna surge un poco de alguna forma así, como en un grupo de amigas, ¿no? Que nos empezamos a reunir y empezábamos como a hablar de las cosas que nos hacían falta, ¿no? Éramos tal vez como, no sé, como 8, que nos empezábamos a juntar a tener desayunos y a hablar de compartir. Y ya cuando empezamos a hablar como un poco más serias de querer hacer una colectiva, yo creo que ahí algunas empezaron como a no poder responder mucho, ¿no? Pero de ahí, de ese grupo, fuimos quedando 4, que nos dimos cuenta que éramos 4 las que queríamos hacer algo, organizar, ¿no? Con nuestra comunidad. Y de ahí fue más o menos que empezamos, ¿no? A reunirnos y a decidir qué era lo que queríamos hacer, qué eran las cosas que pensábamos que no encontrábamos en organizaciones que de pronto trabajan con comunidad inmigrante. Y nos dimos cuenta que había, pues que nos hacía falta ese espacio a nosotras y a otras mujeres, ¿no? Para tener espacios para compartir entre comadres, ¿no? Cuando comenzamos como Comadre Luna, como te cuento, éramos 4. Yo creo que cada una tenía como ideas de lo que quería hacer. No sé, yo antes hacía radio comunitaria en México, pues en las radios comunitarias, como muchas veces el trabajo que hacíamos era ilegal, ¿no? No teníamos permiso para transmitir. Usábamos como seudónimos, ¿no? No queríamos como que se vincularan nuestros nombres. Y como que de ahí, no sé, a mí siempre me ha gustado hacer el trabajo de alguna forma con seudónimos o como anónimo, porque siento como que le da más autonomía a un trabajo colectivo. Entonces, para mí el trabajo de Comadre Luna, pues ha sido un poco eso, ¿no? Como tratar de hacer el trabajo colectivamente. Ahí como otras compañeras, pues se dieron cuenta que no tenían mucho la capacidad, ¿no? El tiempo para poder dedicarle a un espacio colectivo, porque el espacio colectivo ya cuando se empieza a generar tareas, trabajo, pues necesita capacidad, necesita el tiempo. Para mí siempre lo vi como un espacio para compartir mi propia historia. Entonces, como que creo que ese ha sido el espacio para compartir de alguna forma, ¿no? Mi participación en la colectiva de pronto fue como tomarla, ¿no? Como realmente asumir las tareas, pero yo me veo como otra comadre, ¿no? Que finalmente encuentra el apoyo en el grupo, otra comadre que puede compartir su historia y creo que de ahí me viene como la motivación siempre para seguir haciéndolo, ¿no? Porque lo he encontrado como un espacio muy valioso, ¿no? Para mi propia sanación, como te digo, viniendo como de historias de violencia también. Lo mismo también como cómo lo ves y cómo participas también invita y recibe como a las mujeres de una forma muy cálida, ¿no? La siguiente pregunta que te tengo, Ana, es ¿cómo es que Comadre Luna ha sobrellevado la pandemia y ha podido encontrar nuevas formas de interactuar o de conectar con las mujeres? Cuando empezamos a hacer el trabajo entre comadres, ¿no? Creo que las organizaciones sin fines de lucro tienen muchas veces como esta forma de trabajar para ser como los que cuidan a la comunidad, los que proveen a la comunidad, ¿no? Y en cambio creo que nosotras como Comadre Luna, pues no somos una organización así, ¿no? El trabajo no es como de nosotras para alguien más, ¿no?
es un trabajo que hacemos entre nosotras, para nosotras mismas también, como parte de la comunidad, ¿no? Como estaba comentando, es un espacio para sanar nosotras mismas, ¿no? Entonces, cuando llega la pandemia, de repente como que todo se paraliza y compañeras que habían estado participando en los espacios empiezan a ofrecer espacios para hacer respiraciones, para practicar yoga, simplemente para conectarse a una llamada y hablar de cómo estábamos pasando la ansiedad, ¿no? De que todo se había parado. Y, y de ahí pues empezamos a darnos cuenta que entre todas estábamos teniendo dificultad de repente de encontrar los recursos, porque cuando todo se cierra, como que no hay esa movilidad, ¿no? De que una se entera de las cosas porque se encontró a alguien más en la calle o fue a algún lugar o los espacios como generalmente comunitarios están cerrados, ¿no? Entonces de ahí es que empezamos a pensar cómo podemos seguir corriendo la voz de cómo ayudar, ¿no? De qué recursos hay, de cómo podemos apoyarnos. Y ahí es más o menos que empezamos a entrar en los espacios digitales haciendo las cápsulas de audio y empezando a contar las historias, ¿no? De nosotras mismas, las historias de lo que vivimos alrededor, las historias que de repente no se cuentan mucho, ¿no? Los espacios que antes teníamos presencialmente pues empiezan a ir al espacio digital, aunque no es lo mismo. Entonces, creo que Comadre Luna en este momento ha sido eso, ¿no? Es eso que buscamos unas con otras de poder acompañarnos en los tiempos difíciles, ¿no? Y creo que sí, creo que eso ha sido el espacio durante la pandemia. Eh, Todavía creo que va a faltar tiempo para poder salir de los efectos que está teniendo esta pandemia, ¿no? O sea, no, las violencias que ocurren en su momento son traumas que lleva tiempo trabajar, que lleva tiempo resolver, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, no solamente, no solamente es el que llegue la vacuna y ya, creo que nos va a tocar como comunidad hacer trabajo hacia adelante, o sea, mucho, mucho que viene, ¿no? Y pues creo que en ese sentido, por eso es tan importante seguir como construyendo espacios de sostenibilidad y sanación, porque el trauma que estamos pasando en este momento, que están pasando nuestras hijas, va a durar, va a tener sus secuelas, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener también presente, ¿no? Se siente muy, como con mucha esperanza pensar que este trabajo no lo tenemos que hacer solas, que lo podemos hacer acompañadas, ¿no? Y creo que, sí, creo que eso es lo que me da esperanza, ¿no? De que ojalá este espacio pues esté ahí por más tiempo, ¿no? Porque lo vamos a necesitar. Pues gracias por los minutos de plática, Ana, y por compartirnos todo lo que has compartido.